Ok, buenos días. Es un placer para mí saludarlos en esta mañana. Eh, Nos encontramos hoy en un evento importante para el profesor Hernando Urriago Benítez, quien es candidato a ascenso a categoría titular en el escalafón docente de la Universidad del Valle. A continuación, vamos a escuchar la presentación del profesor Hernando Urriago por parte de la profesora María Antonieta Gómez Goyeneche. Él va a estar acompañado por dos homólogos con quienes conversaremos, el profesor Jairo Norberto Benavides Martínez y el profesor Humberto Jarrín Ballesteros. Profesora María Antonieta, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos. Bien, el profesor, escritor e investigador Hernando Urriago Benítez ha estado vinculado a la Universidad del Valle en prácticamente todos los niveles de formación superior, es decir, tanto como estudiante de pregrado de la licenciatura en literatura, así como en el posgrado en la maestría en literatura colombiana y latinoamericana de la Escuela de Estudios Literarios. En un proceso, digamos, de retroalimentación educativa, es ahora un profesor destacado y especializado en estos mismos niveles de pregrado y de posgrado, principalmente en teoría literaria, y ha manifestado también un vivo interés por el género del ensayo, tanto en su aspecto teórico como práctico, a través de talleres de escritura de ensayos. En su labor como ensayista e investigadora ha publicado, por ejemplo, entre libros y artículos, Fernando Cruz Crumfly, el ensayo y la vocación de reflexionar en el 2005. Ha sido coautor de las antologías Caligrafías del Asombro, ensayos críticos sobre letras de Colombia y de Latinoamérica en el 2006, y Caligrafías, la ciudad literaria del 2008. Se encuentra también su libro El signo del centauro, aproximaciones al discurso ensayístico de Baldomero Sanincano. También he escrito en Grama una antología de relatos colombianos sobre fútbol en el 2011. Ha publicado artículos y ensayos en las revistas Estudios de Literatura Colombiana, Poligramas, Entre Artes, Entre Libros y Luna Nueva. Ha sido colaborador también del magazine dominical El Espectador y de la revista Gaceta del diario El País. El profesor Hernando también ha cultivado otra dimensión, además del ensayo, como es la poesía. Cuenta con la colección de poemas Esplendor de la Ceniza en el 2004 y La piel en pena en el 2013. Bueno, seguramente tiene más en su haber en el terreno de la poesía. Ha obtenido premios en este género. En 1998 obtuvo el Premio Departamental de Poesía del Ministerio de Cultura, y en el 2006 el primer premio de cuento y poesía en el concurso Palabras Autónomas de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Se ha desempeñado igualmente en el área administrativa. Su último cargo fue el de director de la Escuela de Estudios Literarios. Con anterioridad fue director del plan de licenciatura en literatura. Fue representante también de la Escuela de Estudios Literarios ante el Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades y presidente de este mismo Comité de Credenciales de esta Facultad de Humanidades. Actualmente tiene
tiene proyectado hacer estudios de doctorado y con esta solicitud de ascenso a la máxima categoría de titular, pues es un ejemplo de toda una formación y labor de profesionalización y servicio en pos del sentido, ¿no? Y la función de esta institución, la Universidad del Valle. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mara Antonieta, por tan completa presentación. Ahora escucharemos la disertación del profesor Hernando Urriago, titulada Montaigne en los orígenes de la poética del ensayo, subjetivismo, dialogismo, voluntad de estilo e interpretación. Tiene 20 minutos, profesor, para la presentación. Bueno, ante todo, muchísimas gracias al Comité de Credenciales de la Facultad, nuestra facultad, mi Facultad de Humanidades, en cabeza del profesor José Tovar. Agradezco también a Manuela Cárdenas, la secretaria, y a la profesora María Antonieta Gómez por tan generosa intervención. De igual manera, a los colegas homólogos, profesores Jairo Benavides y Humberto Jarrín, así como obviamente y de manera muy cariñosa a quienes me acompañan aquí, entre colegas, estudiantes y también amigos y amigas de las letras. Con la venia del profesor Tovar voy entonces a presentar la pantalla, espero que constate si está allí e Sí. iniciamos la presentación. Realmente lo que yo he querido hacer hoy es no solamente dar un recorrido muy general por la ponencia que ya el profesor Tovar ha señalado y que ustedes están viendo ahí en cuanto al título, sino también mirar qué actualizaciones he hecho yo como docente e investigador a lo largo de todos estos años de trabajo en torno al discurso ensayístico, porque pues me parece importante en cuanto a la tradición que funda Montaigne, poder decirles que no se trata solamente de abordar el ensayo o complacerse con el abordaje teórico del ensayo, sino también sobre todo ver en ese más allá del ensayo qué posibilidades didácticas el ensayo ofrece específicamente para el caso del trabajo en el aula de clase. En esa medida, pues me sirvo de la pregunta clave que aparece en Montaigne en torno al qué soy yo para justamente proponer y tomando esta ilustración de Alejandro Magallanes que aparece en el libro Curiosidad, una historia natural de Alberto Manguel, decirles que mi idea, además de de partir del título que ya se ha señalado, es poder ver cómo el ensayo aparece como una intención proyectiva en Montaigne y también nos da la posibilidad como docentes, investigadores del ensayo y cultivadores del género de observar algo que yo he creado, realmente he denominado el proyecto ensayo, para observar no solamente aspectos de la configuración del género, sino también de esa versatilidad que el ensayo propone. Mi propósito entonces en esa medida hoy es confirmar que los ensayos de Montaigne obedecen a un proyecto de escritura autorrepresentativo, un proyecto que de todas maneras es depositario de una imagen de sí y que al ser abordado desde algo que yo he venido trabajando justamente desde el año 2002 en torno a la teoría del ensayo, no solamente permite que Montaigne nos ofrezca un espejo en el cual mirarnos, sino también a partir de las posibilidades que el ensayo ofrece, poder ver esa versatilidad hermenéutica, digamos, me refiero a la dimensión interpretativa que el género propone en torno a unos objetos del mundo y por ende llevarlo a cabo en el caso de, como he venido diciendo, la propuesta didáctica en el aula de clase. Entonces, de pronto he querido hacerlo así porque sé que los pares académicos que tan aplicadamente seguramente leyeron el texto van a encontrar que no solamente, digamos, está referido el texto base, sino que además he querido presentar en esta lección como requisito para ascenso de categoría unas actualizaciones importantes. Entonces,
Evidentemente, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué ensayamos? Uno tiene que ir a la denominación del género, es decir, a la raíz de lo que Montaigne ya propone en torno a ese SI, que a su vez proviene o remite a la noción de exacium que implica experimentación tentativa. Lo que nos llama la atención del género, y hablo de su versatilidad, maleabilidad y flexibilidad, es justamente el hecho de que ya desde Montaigne, y Montaigne sirviéndose de una tradición, porque Montaigne no es de alguna manera una isla flotante, sino que está conectado con una tradición anterior, pues se propone como un acto de experimentación, como un acto de tentativa. La referencia sigue siendo clave en el caso de abordar a Montaigne, que es el prólogo al lector, tal como también en Cervantes, el prólogo al lector nos da unas pautas, unas claves de lectura interesantes del Quijote. En esa medida, he tomado el facsímil que aparece en la página del proyecto ensayo, del proyecto Montaigne en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, y obviamente, pues, aunque no me interesa que lo leamos completo, sí he resaltado algunos aspectos importantes de este corto, pero muy sustancial prólogo que Montaigne firma el 12 de junio de 1580 para que podamos observar de la mano de Montaigne cómo a él le interesa decir que hay una inflexión subjetiva en el caso de que su interés es doméstico y privado, hay una manifestación de lo que son sus costumbres e inclinaciones, es decir, que también está pendiente o preocupado por conectar con el otro en la medida en que hay ya una dimensión de alteridad en los ensayos que vamos a encontrar. Y pues él se pinta, dice pintarse natural, sin artificio, de alguna manera, de manera muy espontánea, porque el tema, el gran tema del ensayo sigue siendo pues el mismo, ¿no? Digamos, él se va a declarar como, digámoslo así, el gran tema de su texto, ¿no? En todo caso, me parece clave que este prólogo sea referente porque cuando hablamos de poética del ensayo en Montaigne nos referimos a cómo Montaigne se preocupa por no solamente construir su textualidad, sino también pensar el texto que está haciendo, el gran texto que está haciendo, que además es un texto que no se piensa, se prediseña como un texto que tenga un fin concreto, sino que Montaigne ha partido de unas lecturas, de unas preocupaciones vitales para consignarlas y en esa medida va tejiendo, digamos, esa subjetividad en diálogo, y por eso hablamos de lo dialógico, en diálogo con una tradición y también apuntándole a un modo de decir específico, que es lo que llamó la voluntad de estilo, para ofrecer un acercamiento hermenéutico interpretativo a ciertos objetos del mundo. Entonces, el ensayo en proyecto desde Montaigne pues, nos habla de un discurso autorrepresentativo, hablamos del discurso archiensayístico y lo decimos así, archiensayístico, porque lo archiensayístico tiene que ver no solamente con el ensayo en sí, sino con manifestaciones textuales como la carta, como el aforismo, por ejemplo, como las memorias, como las confesiones, etcétera, que están detrás de la tradición que a Montaigne lo respalda. Entonces, esa construcción de imagen de sí tiene que ver con un acto autoconsciente, con un acto confesional, en donde hay digamos, una propensión hacia la descripción fenomenológica, y esto pues lo saben más los filósofos, digamos, en el sentido de esa interacción entre el sujeto y lo objetivo, y la profunda consubstancialidad que se presenta en el ensayo entre el autor y su obra. En esa medida nos parece importante referirnos al hecho de que Montaigne, pues como no es una isla flotante, pertenece a esto que podría llamar Peter Burke Montaigne el ideal humanista del Renacimiento, y que uno encuentra, por ejemplo, desarrollado de manera muy fehaciente en la plástica, y por eso he traído el autorretrato emblemático de Rafael de Cenci, que es del siglo XVI, incluso anterior a Montaigne, y sabemos ya que Montaigne, pues como
hombre de su tiempo, sujeto de su tiempo, pues está en contacto con estas realidades del arte y la cultura. Ha dicho Montaigne en el ensayo de la ejercitación, y me he referido a él desde la edición que propone Acantilado, que es una de las más acabadas, más importantes, sin duda, quizá la más acabada, muy contemporánea, 2007, diciéndonos esto: yo me exhibo entero, esto es un esqueleto, una anatomía en la cual aparecen, bueno, lo que van leyendo ahí, venas, músculos, tendones, cada pieza, así como el acto de toser mostraba una parte. Miren que ya ahí Montaigne está diciendo: no escribo mis acciones, me voy a correr aquí me escribo yo, mi esencia. Entonces, es muy consciente Montaigne de su proyecto subjetivo, dialógico, estilístico, interpretativo, a tal punto, pues, esto nos ha llevado a decir en el texto que han ustedes ya, los pares académicos, conocido, y a partir de otra noción que nos entrega José Navarro Reyes, Jesús Navarro Reyes, que es uno de los estudiosos en Latinoamérica más importantes de Montaigne, que esa autoconciencia queda reflejada en el texto, en el sentido de que el sujeto reconoce su propia forma a través de esa escritura simultánea y coextensiva con esa experiencia. Ahí queda materializada, digamos, la forma textual, en el sentido de que autoconciencia y expresión avanzan solidariamente. Entonces, por eso hemos pensado en el texto de referencia para este acto de conferencia, que Montaigne en su poética, y entendiendo la poética también como eh, un arte, y también de alguna manera una reflexión autorial, tal como uno la va a encontrar, por ejemplo, en Borges, a nivel de la poesía, o incluso en Milán Kundera a través de la novela, por ejemplo, para no hablar de Vargas Llosa o de Carlos Fuentes, en el caso de nuestros más cercanos autores. Estas cuatro grandes voluntades, o lo que yo llamo en el texto los órdenes del ensayo. Entonces, en ese texto de 2014, llamado justamente así, Montaigne en los orígenes de la poética del ensayo, publicado originalmente por la profesora Elizabeth Narváez, como compiladora en el libro El ensayo en la educación universitaria, hemos dicho que es de referencia el ensayo de Demócrito y Heráclito, para ver cómo allí Montaigne, como una conciencia de su tiempo, y el tiempo es el del Renacimiento, le imprime esas cuatro condiciones al ensayo: el carácter subjetivo, la dimensión dialógica, el estilo y el acto de interpretación, un poco también para conectar con, y a su vez crear un nuevo modo de leer, digamos, el texto clásico. Es decir, Montaigne trabaja, retrabaja, reconfigura el texto clásico, digamos Cicerón, digamos el mismo Plutarco, digamos también Séneca, sobre todo Séneca con sus cartas a Lucilio, y produce esa innovación textual. El ensayo no es otra cosa entonces que esa innovación textual, producto de su tiempo, de lo que llamaría Peter Burke el ideal del espíritu del Renacimiento. Aquí pues tengo la portada del libro base, que además se dio este texto se dio en el contexto de un evento académico en la Universidad Autónoma de Occidente, en donde aparece mi artículo como el primero de los capítulos, ligado a la relación que hay entre ensayo y universidad, lo cual es muy importante para mí, porque eso me lleva hoy a retomar de plano, digamos, el ensayo de Demócrito y Heráclito. Podrían ser otros más, pero creo que es suficiente con porque en sus tramos iniciales, Montaigne, y quiero que me vayan acompañando con la lectura, que no voy a hacer porque va a estar aquí presente, Montaigne está hablando del juicio como instrumento interpretativo, o sea, que lo lleva a la interpretación. Habla en un tono espontáneo, no como el especialista, sino como alguien que arriesga una posible interpretación del mundo.
pero al tiempo que también Montaigne nos propone en ese diálogo autor-lector o autor-lectora esa suerte de confianza a la hora de abordar el mundo, está también, y si ustedes lo ven al final de este texto que estoy aquí destacando, cómo hay una preocupación por el estilo, cómo hay una preocupación por un modo de decir específico, que es en este caso una imagen poética prácticamente, que es como mirar el juicio antropomorfizado para que sepamos que si bien puede situarse en la orilla, también puede entrar a, digamos, ahondar más en un tema concreto, ¿no? Entonces, sigue diciendo Montaigne, en todo caso, que en esa poética que él va erigiendo, le interesa ver, digamos, que hay unos temas ya trabajados, otros temas que de pronto pueden ser nuevos, y sigue comentando cómo, y esto es muy importante, sobre todo en la frase central de de este tercer destacado o fragmento del texto, de los 100 elementos y aspectos que tiene cada cosa, tomo uno, a veces solo para rozarlo, a veces para tocarlo levemente y en ocasiones para pellizcarlo hasta el hueso. O sea, ahí está presente, fíjense bien, no solamente la dimensión subjetiva, subjetivizante de la materia verbal, sino algo que es maravilloso en el ensayo desde Montaigne, que es una preocupación no solamente por un pensar específico, sino también por un decir específico. De suerte pues que los teóricos, y en eso yo también coincido, al ensayo lo que le interesa sobre todo, más que comunicar un saber, decirlo de un modo concreto. O sea, el cómo decir en el ensayo es algo muy importante y por eso yo, por ejemplo, he destacado asuntos en el texto como, por ejemplo, maravillosos fragmentos, en este caso de Fernando Ortiz, en Contrapunteo Cubano del Tabaco y del Azúcar, un texto clave desde el punto de vista del ensayo latinoamericano, como por ejemplo a Ortiz, que es que está fundando de alguna manera la sociología en América con este texto. América Latina dice: el tabaco es oscuro, de negro a mulato, el azúcar es clara, de mulata a blanca, el tabaco no cambia de color, nace moreno y muere con su color de su raza, el azúcar cambia de coloración, nace parda y se blanquea, es almibarada mulata, que siendo prieta se abandona a la sabrosura popular y luego se encascarilla y refina para pasar por blanca, correr por todo el mundo, llegar a todas las bocas y ser pagada mejor, subiendo a las categorías dominantes de la escala social. O por ejemplo, el mexicano José Emilio Pacheco, en Vindicación de la Cucaracha, en donde dice: la historia de la cucaracha la saben los entomólogos, la leyenda recorre subliminalmente el planeta. Según ella, la cucaracha es un insecto tropical que se coló en las bodegas de los barcos europeos e infestó las metrópolis. La cucaracha, concluye José Emilio Pacheco en este ensayo que les recomiendo, es el precio de la división mundial del trabajo entre norte y sur. Entonces, como allí los ensayistas, la tradición de Montaigne, van sabiendo pues que desde esa poética de Montaigne, él funda, digamos, esas cuatro voluntades y sobre todo esa voluntad del estilo o esa voluntad expresiva que es clave para entender el texto. Entonces, cuando decimos que Montaigne va a la escuela es porque nos interesa ver cómo Montaigne nos da claves, nos da pistas, nos ofrece la posibilidad para, digamos, poder entender didácticamente el ensayo o hacerlo extensivo, digamos, a la escuela. Y yo hablo de la escuela en distintos niveles, pero fundamentalmente en la que uno se mueve, que es la dimensión universitaria. Porque me parece importante, aquí se me sobreponen unas fuentes, pero quiero decirles, he diseñado esta otra parte de la intervención un poco a partir de unos referentes que para mí han sido fundamentales. Bueno, aparte de algunos trabajos que yo tengo y que han sido de referencia no solamente a nivel nacional e internacional, como son los que ustedes están allí detallando,
y particularmente quiero decir, el trabajo de Gómez Martínez, José Luis Gómez Martínez y los trabajos de Liliana Weinberg han sido importantes para mí, porque me parece clave pensar en estas tres instancias que constituyen ya cuando vamos a la teoría del ensayo, las tres instancias claves de lo que podría ser el circuito del ensayo, digamos, en el sentido de que hay una comunidad total de sentido de la cual se parte, es decir, hay un acervo lingüístico, simbólico, hay unos códigos, digamos que también hay una tradición y está en medio de ello el ensayista que con su horizonte hermenéutico o su horizonte antropológico, cultural, portando esa subjetividad, realiza esas innovaciones semánticas o esa gran innovación que es el mismo ensayo, ¿no? Es decir, nos interesa ver cómo comunidad total de sentido, ensayista y ensayo, se vinculan para, y lo ven ustedes en el cuadro azul, poder ofrecer una nueva interpretación del mundo y un diálogo en comunidad de sentido. Hemos escuchado, por ejemplo, solamente el primer párrafo del texto de José Emilio Pacheco, La Reivindicación de la Cucaracha, y a Pacheco tomando ese insecto que para muchos es aborrecible, lo traslada al escenario simbólico del ensayo, lo pone en un diálogo distinto y nos hace ver además esa conexión que puede haber entre el problema económico, social, político, en el caso de países que se llamarían, porque este texto es de los años 80, países subdesarrollados. Entonces, también es importante ver que si regresamos a la caricatura del comienzo, ese qué soy yo nos lleva a la referencia en torno al arte de preguntar. Y el arte de preguntar tiene que ver con la curiosidad, digamos, tiene que ver con lo que Alberto Manguel en este texto reciente habla de esa tendencia del ser humano a preguntarse, digamos, a establecer problematizaciones del mundo, porque no basta con lo que sabemos, sino sobre todo nos interesa es problematizar eso que sabemos e ir mucho más allá. Y creo que Montaigne lo que hace es, a partir de esa experiencia de mundo, poder sentarse a pensar en ese acto de distanciamiento, porque además Peter Burke habla, y esto es bien interesante, un ser humano en el Renacimiento a los 32 años ya está viejo, se siente viejo, y Montaigne lo declara en muchas ocasiones. Hay una tendencia como restaurativa y retrospectiva a decir, bueno, estoy al borde de la muerte, pensemos en la expectativa de vida en la Edad Media del Renacimiento, que es distinta a la nuestra, aunque pues vivimos en unas violencias muy, muy terribles hoy. Piensen entonces que está en su torre diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo he conocido? ¿Qué es lo que yo he vivido? Y eso hace que se despliegue, digamos, en términos de su ensayística, ¿no? Entonces, cuando ya, y para ir cerrando la intervención, cuando ya nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo llevar el ensayo al aula de clase? Pues yo construyo la noción de proyecto ensayo. Es decir, todo lo que está, digamos, presente en el texto que los respetables padres académicos han leído, un poco me ha llevado también luego a decir, bueno, a interrogar ese texto y a decir qué sucede cuando vamos al aula de clase. Entonces, el proyecto ensayo, que está ligado a una cuestión personal, digamos que nos ofrece la posibilidad para explorar esos dos tipos de horizonte, dos tipos de experiencia que Montaigne nos ofrece. Un horizonte sabido, que es un horizonte donde está la tradición, donde está el diálogo con las autoridades, por eso el dialogismo. Uno encuentra que Montaigne, por ejemplo, en un ensayo alrededor de unos versos de Virgilio, dice, en el primer libro, porque son 3 libros, él dice, estos ensayos tienen mucho de los otros, ¿no? Como mucho de un saber ajeno, pero ya en el tercer libro Montaigne ha despegado a tal punto que ya uno no encuentra esas largas referencias a los autores, a las autoridades, sino que él ya, digamos, si se quiere, ha encontrado un tono a lo largo de, digamos, 80 ensayos, que en realidad son 107 ensayos los que componen el texto, ¿no? Entonces está ese horizonte sabido, pero también
una trayectoria vivida que se proyecta textualmente desde el mundo de la vida del ensayista, en tanto que sujeto situado en unas coordenadas espaciotemporales específicas. Entonces, la iniciativa del proyecto ensayo, recogiendo la idea del ensayo en proyecto en Montaigne, en el aula de clase, quiere reconocer justamente, digamos, la importancia de dichas experiencias, recogiendo las voluntades del género, un poco también para partir de temas generales que se ofrecen, digamos que 3 o 4 grandes ámbitos que se ofrecen, para que los sujetos, en términos de la escritura ensayística, exploren formulaciones individuales, a partir de lo que llamamos la pregunta conceptual no definible. Cuando decimos pregunta conceptual no definible, y algo que ustedes van leyendo conmigo en el texto que está aquí presente, nos referimos a esas preguntas problema, esas grandes cuestiones de la condición humana. No preguntas, por el contrario, no preguntas simples como qué hora es o qué clima está haciendo, sino, por ejemplo, algo que surge en un proyecto ensayo de los cuales he orientado. ¿Por qué trenzamos el cabello? A nivel de ciertas prácticas en mujeres afrodescendientes. ¿Por qué trenzar el cabello? Y cuando la estudiante, voy a decirlo porque además lo tengo muy presente, Jennifer Cuenú, elabora esa pregunta a partir de lo que Montaigne nos comparte, pues esa pregunta que es conceptual no definible la lleva a un espectro amplísimo de su subjetividad, del mundo interpretativo, de las cuestiones que tienen que ver con lo simbólico que es el trenzado en el cabello afrodescendiente. O para no hablar de otra pregunta en torno a por qué bailamos. El por qué bailamos incluso lo va a conectar a uno con la movilidad, con la necesidad de vincularse culturalmente a unas tribus urbanas, etcétera, etcétera. Entonces se trata de ver también, para ir terminando, cómo, volviendo a Montaigne, y sobre todo en este ensayo del arrepentimiento, cómo Montaigne nos dice, yo no pinto el ser, pinto el paso, no el paso de una edad a otra, sino día a día, minuto a minuto. Se trata en consecuencia de esa subjetividad que es muy consciente de un estar en el mundo, de ese mundo que es dinámico y estable e inestable, tal como el ensayo lo es, para que entendamos la subjetividad no como un compartimento estanco, sino como el devenir mismo. Y el devenir tiene que ver con esa errancia que el sujeto tiene por el ensayo para encontrarse con un otro, o digamos en términos de la alteridad también completarse en el otro, ¿no? Montaigne desde su época, aunque muerto, pero muy vivo, porque los estudiosos destacan que es uno de los autores clásicos más vivos, modernos, perdón, más vivos, siempre citado. Yo encuentro que casi diariamente por ahí lo van citando. Montaigne nos enseña justamente a pensar ese problema en el aula de clase, a pintar el paso. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos con los estudiantes? Ofrecemos, por ejemplo, 3 grandes ámbitos muy cercanos a la subjetividad de cada uno, cada una: ciudad, universidad, arte y literatura. Incluso los reformulamos en la medida en que vamos escribiendo. Y esto que es lo subjetivo, lo dialógico, lo estilístico y lo interpretativo va a aparecer en los textos de la mano de otros autores que nos enseñan a reformular ese pensar, mirar, decir a la manera de Montaigne y su tradición, explorando desde el punto de vista de la pregunta conceptual no definible. Por ejemplo, en el caso que yo he planteado, porque yo también hago la tarea en el proyecto ensayo. Por ejemplo, ¿por qué ensayamos? Entonces yo le doy esa respuesta a esa pregunta conceptual no definible a partir de distintos ámbitos, ¿no? En esa medida, pues, yo creo que podemos establecer 2 grandes conclusiones.
tomando esta imagen del libro de Antoine Compagnon, Un verano con Montaigne, en donde se lleva a Montaigne a la playa, pues sí, y es un programa radial que poco luego él va convirtiendo en libretos y me parece muy interesante porque es como actualizar a Montaigne. Imagínense encontrarse a Cervantes en la playa de Boca Grande, ¿no? Digamos, uno podría pensar también que Montaigne puede estar muy ahí cercano a uno. Creo que una primera gran conclusión, y quiero sí ser enfático y leerlas, es que regresar a los ensayos de Montaigne, sobre todo al texto de Demócrito y Heráclito, ofrece la ocasión para hallar la preocupación del autor por pensar el artefacto de su escritura a medida que construye los textos con base en una experiencia sabida y vivida. De este modo, al elaborar una poética autorial, el ensayo queda fijado como discurso crítico y situado, especialmente versátil para la exploración, para la expresión de contenidos críticos problematizados axiológicamente por el sujeto enunciador, que sustenta una tesis, hipótesis o punto de vista con base en argumentos y también en pruebas afectivas, donde se manifiesta la fuerza emotiva del significante con un doble fin comentativo experiencial y persuasivo performativo. Montaigne es claro que no está pensando, escribiendo aisladamente en su torre de Bordeaux, sino que está en conexión con un espacio público, también reelaborando experiencias, cuando no quedándonos coordenadas como en el ensayo de los caníbales, que es fundamental para entender el relativismo cultural de la modernidad, contra lo cual hemos venido acabando por los conservadurismos y las actitudes falaces de la política mundial, nacional, etcétera, pero que en todo caso debe ser reivindicado desde la academia, y el proyecto ensayo desde los estudiantes así lo confirma. Tiene que ver también con una dimensión, cuando hablamos de lo dialógico y lo estilístico, argumentativo. O sea, yo aquí no he hablado de la importancia de la argumentación en el ensayo, pero en el caso del proyecto ensayo sí es importante, aunque no es enfático el trabajo con lo que podríamos llamar la retórica y la teoría de la argumentación, pero sí es importante pasar por allí, porque el ensayo es una cuestión también de argumentos, ¿no? Y cuando hablamos de cuestión de argumentos nos referimos a cómo está comprometida la subjetividad y cómo hay también una fuerza emotiva del significante. Quiero decir, hay un compromiso o hay una manifestación subjetiva, individual, digamos, que comporta el orden volitivo del sujeto que está escribiendo, para no aislarlo, tal como puede ser, digamos, en el caso del discurso meramente académico. Y por último, también me parece clave señalar una conclusión que es todavía más importante, y es que servirse de las 4 voluntades del género, lo que ya hemos visto aquí, instauradas por Montaigne y su tradición, permite el vínculo significativo del ensayo en el aula de clase. En este espacio, y dependiendo de las diversas particulares de unidades de escolaridad, puede surgir el proyecto ensayo a partir de temas generales con exploraciones particulares que sin duda funcionan como dispositivos para confirmar la versatilidad, maleabilidad o adaptabilidad del género. Se trata pues de abrir la ventana para un mirar, pensar, decir ensayístico, a la vez que autorrepresentativo, profundamente vinculado a la comunidad de sentido o al espacio público. De este modo, el ensayo pasa de ser un fin doméstico y privado, como lo piensa Montaigne, a convertirse en escenario de lo que Christy Walpole, ensayista norteamericana, llama la ensayificación de todo, es decir, una alternativa contra el pensamiento dogmático, sobre todo en estos tiempos tan complejos. Se trata así, y en esto coincido con la ensayista norteamericana, de abogar por una utilización consciente y más reflexiva del espíritu del ensayo en todos los aspectos de la vida, como una resistencia contra la fervorosa intransigencia de las mentes rígidas. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias, profesor Hernando Urriago. Ahora vamos a escuchar la intervención de los homólogos. Yo les voy a avisar 2 minutos antes, cuando ya se vaya terminando su tiempo. Tienen
cada uno 10 minutos. Vamos a escuchar al profesor Jairo Norberto Benavides Martínez, quien es magíster en literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle y actualmente es docente del Departamento de Lenguaje de la Universidad Autónoma de Occidente. Tiene licenciatura en literatura de la Universidad del Valle. Tiene 10 minutos, profesor Jairo. Bueno, muy buenos días. Buenos días, Hernando. Buenos días al conjunto, a todos, el comité de credenciales, a Gabriel Ruiz, a Humberto, los asistentes a esta disertación del profesor Hernando. A propósito del libro que menciona Hernando hace mucho tiempo, y es parte de lo que voy a exponer, y en contra de esos dogmatismos, como lo menciona. La pregunta que siempre me he hecho es si es posible considerar o no, por ejemplo, un ensayo de tipo visual, porque de hecho ya la materialidad textual, digamos, de esos juicios, de esos puntos de vista, de esos diálogos, cómo se presenta. La gran pregunta que me he hecho siempre es si es posible pensar, por ejemplo, las obras, sobre todo el arte, caso Picasso, por ejemplo, y algunas propuestas pictóricas que él hace, si se puede considerar o no un ensayo visual. No obstante, lo que hice fue, precisamente para esta vez, es escribir un texto que voy a compartirles, voy a leerles a propósito de eso, y le he llamado del diálogo con la divinidad al diálogo consigo mismo. A propósito, sobre todo porque, para ubicarnos históricamente, ¿no? Digamos, si estamos saliendo de la Edad Media, por decirlo así, sobre todo Montaigne, que está saliendo y empezando a aparecer en el nuevo siglo con las perspectivas epistemológicas diferentes, o un sistema de pensamiento diferente. Entonces, no sé si les compartiré directamente, voy a leerles mejor, y a partir de la lectura de pronto hacemos un tipo, digamos, de diálogo. Una lectura crítica sobre el texto titulado Montaigne en los orígenes de la poética del ensayo, subjetivismo, dialogismo, voluntad de estilo, interpretación. El profesor Hernando Uriago abre en mi memoria varias ventanas, que al atravesarlas me conducen a senderos, caminos que se bifurcan, laberintos, algunos explorados y otros inexplorados. En efecto, una de las ventanas me lleva a recorrer mi ubicación histórica, mi ucronía, como lo dice el profesor Uriago, frente a la ucronía del creador del ensayo, como nuevo género textual, y como dirían los analistas, principalmente los seguidores de la estética de la recepción de Jaus, cada uno con unas condiciones de producción y recepción distintas. Aquel, entre otras cosas, rodea una serie de dudas y razonamientos que lo llevan a preguntarse: ¿qué soy yo? ¿Y qué sé yo? Preguntas del que se cuestiona la identidad del sujeto que habita la Tierra, la del que tiene un saber limitado pero que quiere ampliar la frontera de sus conocimientos, la del que sueña un ideal de sociedad, un ideal de relación o interacción simbólica, afectiva o comercial, la de aquel que tiene temores y de tal manera interpreta el mundo mediado por fantasmas, pero también aquel que establece relación entre el mundo y sus deseos, y en consecuencia ve el mundo a la manera de Alicia en el País de las Maravillas, posiblemente fantástico. Es el cuestionamiento de un sujeto inscrito en un sistema social que naturalizó prácticas, materialidades textuales o simbólicas, sus principios o valores, figuras o espacios que dominan sus creencias, rodeado quizá principalmente por el sistema de pensamiento que le ocasionan juicios, debates, diálogo en sí mismo y consigo mismo sobre sus saberes, su ser y estar en el mundo. Su rol en la sociedad le crea pugna interior entre lo que representa el Demócrito y Heráclito, a quien les dirige el texto fundante de esta nueva forma de escritura. Símbolos, si se puede decir, de sistemas de pensamiento antagónicos, uno con la mirada cómica sobre el futuro del mundo y otra completamente triste, ¿cierto? Como producto cultural que se transformó la vida de las sociedades, el ensayo puede llegar a tener el mismo valor simbólico que la manzana en el paraíso, de la que ya sabemos el impacto de su consumo, o el de la imprenta moderna, a la que le debemos la difusión masiva de la información. Inicialmente, la de los libros sagrados, la de los pensadores y filósofos, que se esparcieron por el mundo de tal manera que transformaron la forma de vivir, la sociopolítica de las sociedades con sus gritos de independencia. También puede llegar a tener el mismo valor de significación que la máquina de vapor, a la que le debemos más movimiento sobre la tierra, sea de las mercancías, de las personas en las ciudades,
y en las fábricas, cuya labor fue criticada con alto sentido del humor por Charles Chaplin en su famosa película Tiempos Modernos. El ensayo, casi 500 años después de su aparición y creación por obra de Montaigne, con las características que se le reconocen, juicio individual o subjetivo, su carácter dialógico, la voluntad de estilo y la interpretación del mundo, se convirtió en una inquietud académica. Y en consecuencia con ello, me he preguntado, primero que todo, en la aplicabilidad o no de dichas características al texto visual. En un trabajo anterior, ver el texto visual y el ensayo, lugares comunes, WOW 2014, planteé dicha inquietud sobre si aquellas características ampliadas ya a partir de múltiples propuestas que dan cuenta de lo que aquí llamamos lugares comunes, son únicas y exclusivas de un tipo de texto como no es el ensayo literario, o si se puede extender a otro tipo de texto, sobre todo el visual, sea la pintura en un performance, entre otros. Específicamente quisiera indagar si hay un tipo de texto diferente al lingüístico que no cumpla la condición de ser subjetivo, dialógico, con estilo propio, que revele el punto de vista del autor, establezca conexiones textuales, sea por medio de metatextos, paratextos, intertextos o hipertextos, que muestre capacidad especulativa, que tenga una secuencia, que disponga dominio del arte del contraste, dominio de la retórica del discurso, que sea de temática variada, puede ser importante o insignificante, que sea plena de clarividencia, con mucha ironía, nunca patético, desprovisto de palabrería, casi siempre confidencial y despreocupado, sin atosigar finalmente, que sea monólogo, entre otros aspectos que son, según la mayor parte de los estudiosos, los rasgos que caracterizan el ensayo desde sus orígenes en Montaigne hasta hoy. Esto es una cita que aparece en Ayala, 2005, citada por mí en el 2014. Veamos bajo las premisas que caracterizan el ensayo lo que sucede con el Guernica, 1937, de Pablo Picasso. Es su punto de vista sobre los efectos de la guerra. Establece de manera icónica un diálogo con textos y discursos que circulan en la sociedad, principalmente el religioso, el político, además del surrealismo pictórico. La síntesis y la jerarquización de las figuras dan cuenta de una sintaxis del texto visual, así como las figuras que tienen que ver con la retórica visual, entre otros, estimula su interpretación, pero nuestra enciclopedia personal no es suficiente para reconocer los códigos visuales que están expuestos en el cuadro, y que de hecho son los que permiten identificar todos los niveles de significación. Nuestro analfabeto visual no nos permite plantear hipótesis interpretativas sobre lo que el pintor nos está dando a conocer, puesto que requerimos capacitación al respecto. Todorov, 1999, en su Jardín Imperfecto, utiliza símbolos para dar cuenta de los alcances en clave sujetos. En cada época el desarrollo histórico de la humanidad han tenido protagonismo. En efecto, utiliza la figura del diablo y de pactos, que el primero ofrece con diferentes figuras emblemáticas a quienes se diversidad de poderes, que en cada momento histórico les hace sobresalir. En consecuencia, y de acuerdo con la propuesta de Todorov, el diablo ofrece el primer pacto a Jesús, a quien le pide reconozca su reino. Pero la respuesta de Jesús fue su negación, puesto que quería servir a Dios cuyo reino era de otro mundo. El segundo pacto lo hace con Mefistófeles, erudito quien quiere revelar los misterios del mundo, a quien le ceden saber, pero a quien le advierte sobre las consecuencias de ello, del poder que va a manejar, y a cambio le pide que al cabo de unos años le pertenezca en cuerpo y alma. Luego de ello a Mefistófeles le llegó la nostalgia y se volvió huraño, dice Todorov. El tercer pacto, y casi al mismo tiempo el segundo, se lo concede al hombre moderno, a quien no solo le ofrecía el saber y el poder, le cedía la voluntad, el libre albedrío, el dominio que de su propia libertad de vivir a su antojo. El hombre de las luces del Renacimiento percibió que la libertad no era suficiente, que era suave, y pidieron liberar la razón para comprobar lo verdadero y lo falso. No obstante, las aspiraciones del hombre irían más allá. Según la propuesta de Todorov, le faltaba efectivamente asumir el vasto dominio de sus acciones públicas. Ahora solo se considerarán morales aquellas acciones realizadas en libertad por la fuerza de su voluntad, a la que se le llama responsabilidad, y se juzgaría como legítimo el régimen político escogido por la voluntad de los sujetos, llamado democracia. Fue así como el querer conservar su libertad se le condicionó con el pago un triple precio: separarse de Dios, del prójimo
Y finalmente de él mismo. Montaigne, en consecuencia, atraviesa ese momento de separación de aquello que de una manera, perdón, de una u otra manera es el sustento de su vida, y en tanto tal se aísla para ofrecernos una nueva posibilidad de transmitir los pensamientos por medio de un nuevo tipo de texto. Según Urriago, Montaigne quiere transmitir la verdad y la sinceridad al lector de unas dudas y unas ignorancias que tiene. ¿Qué dudas y qué ignorancias tiene un hombre que está despertando en un momento histórico, que está viendo nacer un nuevo paradigma de conocimiento, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de habitar la tierra? ¿Le generaba culpa el hecho de incluir la ironía, el humor en sus reflexiones como herencia histórica de lo que había vivido en la Edad Media? Soy un sujeto que vive en un amanecer en un siglo por un lado, llevo a cuestas dudas, debates, razonamientos, descubrimientos y desarrollo tecnológico y científico que cada vez me ubican en el mundo real y irreal. Y con ello heredero de un cúmulo de preguntas, entre otras, siguiendo la línea de Montaigne, sin desconocer la existencia de más, ¿quién soy yo? ¿A qué lugar pertenezco? ¿Para qué filosofar? Y parodiando a Beckett, ¿cuándo llega Godot? Y la más reciente, Soy feliz, que por supuesto ya han sido objeto de razonamientos por parte de la filosofía, la sociología, la crítica literaria y últimamente los estudios de la cultura. En consecuencia con lo anterior, ya con Demócrito, que cada día se atomiza el género ensayo en múltiples manifestaciones o ámbitos, como se puede descubrir en las clasificaciones modernas que incluyen el filosófico, el científico, el periodístico, el jurídico, económico, el fotográfico, manifestaciones más concretas, ensayos sobre la significación, sobre la ceguera, sobre la lucidez. Nos ofrecen pistas para componerlo, entre muchos otros, y espero finalmente que la lista nunca se termine para que sigamos recordando a Montaigne y su herencia cultural, el ensayo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jairo. Gracias, profesor Jairo, No por sé esa si me lectura. extendí más de los 10 minutos. No estuvo muy cerca. Ahora vamos a escuchar al profesor Humberto Jarrín Ballesteros. Él es magíster en literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle. Actualmente es docente del Departamento de Lenguaje de la Universidad Autónoma de Occidente y es licenciado en Filosofía y Letras con especialización en Lingüística de la Universidad Santo Tomás. Tiene 10 minutos, profesor. Muchas Humberto. gracias. Muchas gracias. Primero, los agradecimientos de siempre, como lo mandan la superestructura de estos encuentros. Agradecer a la Universidad del Valle y felicitar a Hernando Urriago y un abrazo colectivo para todos. Me voy a permitir leer entonces el texto a partir del cual, digamos, hacemos eso que ha sido solicitado. Mi texto tiene como título La casa del pensamiento. El ensayo es la casa del pensamiento. Una casa, siguiendo con esta metáfora arquitectónica, tiene una estructura básica, 4 paredes. Pues bien, el texto de Hernando Urriago, Montaigne en Los orígenes de la poética del ensayo, se encarga de hablarnos de estas 4 paredes y en el momento en que ponían las primeras piedras, cuando Montaigne inauguraba este género para habitar en dicho lugar su pensamiento y comprender de una manera particular el mundo, los seres, las cosas de la existencia humana. En apenas una página del texto citado, Montaigne le está imprimiendo al género al menos 4 características primordiales: el subjetivismo, el dialogismo, la voluntad de estilo y la interpretación, dice Urriago en la introducción de su texto, sembrando de inmediato la idea general que conduce su reflexión y en la que busca indagar cómo estas 4 dimensiones o voluntades se establecen en el ensayo de Montaigne en particular y cómo queda a partir de él fijada la estructura del ensayo tal y como lo conocemos ahora. Valga en este punto una inquietud. ¿De qué tipo de ensayo es que nos habla Urriago? Esta pregunta nos conduce a considerar una suerte de diferenciación entre el ensayo de Montaigne y el ensayo que nos viene de la tradición de Roger Bacon, dado que ambos, en sus orígenes, dan lugar a 2 vertientes por las que el ensayo hizo su devenir hasta llegar a nuestros días. Lo que sí está claro
es que con ambos autores quedan fundamentados los pilares del ensayo y cada quien le concede a este su característica más peculiar y que se encuentra en esta afirmación: el ensayo es inseparable del ensayista. Si comparamos, y aquí seguimos el trabajo de José Luis Gómez Martínez, el ensayo de Montaigne con el de Bacon, se observa que mientras Montaigne lo ancla en vivencias, Bacon lo hace en abstracciones. Mientras que el ensayo de Montaigne gana en intensidad, el de Bacon se afinca su fortaleza en el orden. El primero es más natural, el segundo más artificioso. El primero intensifica lo individual, el segundo lo prototípico. En Montaigne, en fin, domina la intuición poética, mientras que en Bacon la retórica. Dicho lo anterior, podemos comprender la ruta de la reflexión adelantada por Urriago en su texto, quien, como ha sido dicho, se concentra en hacer una caracterización de las 4 paredes que constituyen esta casa del pensamiento, que es el ensayo de Montaigne, añadiendo que, como toda casa, esta está afincada en el suelo de la realidad, sostenida en el juicio, la capacidad de la razón, de poder establecer en categorías intelectuales que le den un soporte tal que los movimientos telúricos del lenguaje y de la imaginación no socaven fácilmente sus bases. Pero al mismo tiempo, esta racionalidad se entrelaza con esa otra dimensión humana que podemos reconocer en la emoción, o mejor, la sensibilidad, que nos abre la posibilidad de una realidad poetizada, por lo que esta construcción del pensamiento alza también sus paredes al cielo, al aire, permitiéndose así dar una versión particular del mundo, en principio válida para el sujeto que habita esa casa, un humano que piensa y siente. Qué oportunas resultan aquí las consideraciones que Gaston Bachelard hace en su Poética del Espacio cuando al hablar de la casa necesariamente nos remite al huésped, al habitante que, para el caso del ensayo, lo podemos relacionar de manera simultánea tanto con el ensayista como con el lector. De suerte entonces que la casa, que el ensayo, donde la realidad está afincada, es el cosmos, a la que se refiere y en donde está plantada la casa, al ser habitada por 2 sujetos de la comunicación humana, ensayista y lector. Verificamos la copresencia aquí, o la dialéctica mejor, de lo propio personal, el yo, junto con lo ajeno, el otro, el tú, representante de lo colectivo. Confluencia cohabitada, de cohabitación mejor, del uno y el universo, como diría Sábato. Tantea, toca, ausculta, Urriago, la primera pared de esta casa del pensamiento, el subjetivismo. Notamos enseguida, seguidos de la mano de su disertación, que esta pared tiene puertas y ventanas para ventilar el yo. Y nos habla entonces de la importancia de esta dimensión personalista y egotista del ensayo de Montaigne y por extensión de todo ensayo poético literario. La declaración de principio del ensayo de Montaigne es señalada claramente por Urriago cuando resalta su famosa cita: yo mismo soy la materia de mi libro. Y concluye Urriago, en consecuencia, diciendo: el ensayo se convierte así en una autobiografía íntima. Como todo ensayo se afinca, obviamente, y ya lo ha dicho Urriago en su presentación ahora, en la modalidad discursiva argumentativa, aunque recurra a veces a la narración para sustentar sus tesis, esta biografía íntima nos remite a los sujetos de la enunciación ensayística y nos recuerda esa condición que toda argumentación debe cumplir y que Perelman, por ejemplo, inspirado en San Agustín, llama el contacto de espíritus. Necesario incluso cuando el sujeto que produce las razones, orador, y el destinatario de las mismas, auditorio, son el mismo sujeto, configurándose de este modo el auditorio íntimo, en oposición o complemento mejor al auditorio universal, al que también interpela Montaigne con el recurso retórico de individualizarlo con el apelativo de lector. Pues como bien lo señala Urriago, el ensayo está lejos de ser un ejercicio de escritura autista. Dicho esto, se pone de relieve aquella otra pared, la segunda, sobre la que se erige el ensayo montaigniano, el dialogismo,
dimensión del pensamiento de antigua tradición occidental, cuyos ecos nos conducen a Sócrates. Entonces, sí, como también lo señala Perelman, cuando la relación del discurso en su dimensión subjetiva establece una relación de un yo con un yo mismo, la técnica del discurso que se ajusta a la deliberación personal es la lógica, técnica que determina las reglas aplicadas a la lógica al momento de conducir nuestro propio pensamiento, que es lo que en esencia ocurre en la primera característica del ensayo de Montaigne, en el orden subjetivo, tal como lo señala Urrego. El orden de esta segunda pared, que contempla más al tú, la técnica más propicia entonces es la dialéctica, el diálogo, la técnica socrática, la de la controversia, porque como lo dice Urriago, el diálogo socrático sabe que la verdad está en la confluencia de las opiniones. De modo que si en la primera actitud, la subjetiva, prima la función emotiva o expresiva del lenguaje, como lo diría Jacobson, en la segunda, con la presencia del otro, actúa la función conativa del lenguaje. Perelman remarca este hecho a su manera, diciendo que el fin de la argumentación es buscar la adhesión del otro a las tesis que se le presentan, y en el que de suyo entonces el llamado contacto de espíritu se humaniza aún más, pues en el ensayo de este tipo se convocan a la razón y a los afectos, al cerebro y al corazón, para darles la razón o seguirles los sentimientos o el juego a los románticos que centran en ese orden los procesos de la sensibilidad. Ahora bien, por cuanto el ensayo es dialogal, podemos explicar el hecho de que éste adquiere a veces un carácter coloquial, dado que pone de manifiesto no solo la existencia del yo, sino también la presencia del otro, del lector. Esto, sin embargo, puede generar la sensación, errónea pero poética, de como si las ideas se estuvieran desarrollando en ese preciso instante, naciendo apenas al momento de escribirlas, o como en la conversación, situación bien traída al escenario por Urriago cuando nos cita la obra de Swift, Sugestiones para un ensayo sobre la conversación, algo parecido al mito, que al contarlo, según Mircea Eliade, nos remonta al tiempo primigenio, al momento inaugural del suceso. En consecuencia, nos conduce al simulacro, al juego de creer que pensar y escribir son procesos simultáneos, pero todos sabemos que esto es apenas una habilidad estilística del ensayista, para encantarnos con la ilusión, un tanto juguetona como pretenciosa, habría que decir, de como si apenas se estuvieran abordando los temas o los tópicos del mundo y la realidad. Cuando lo cierto es que, tras escena, lo que hay es el resultado de un proceso de pensamiento profundo, permanente y rumiado, como diría Nietzsche, durante mucho, pero mucho tiempo. Y es por lo anterior que de manera inmediata, Urriago pasa a recalcarnos esa otra fuerte, sólida y bella pared que es el orden estilístico. Ya Buffon lo había dicho, el estilo es el hombre, confesando así que si bien la arquitectura o superestructura de un género posee una forma más o menos estabilizada por el uso de la sociedad, como lo sostendría también Bakhtin, es el estilo, el acento personal, la particular manera de tratar un asunto, lo que de verdad le puede permitir el vuelo poético a un texto. Al respecto, y para apoyar nuestra tesis, podemos aquí traer la afirmación de Urriago cuando dice: esto se explica porque en el discurso ensayístico es el yo pensante y el yo emotivo los que operan. Y concluye Urriago: el estilo en el ensayo arranca por el ensayista, un pensador que se nutre de la tradición para superarla, al tiempo que escribe en un estilo personal y de elevado valor estético, por medio del cual hace del ensayo una obra de arte. Y para reafirmar su punto de vista se apoya en ese gran maestro, Anderson Lindbergh, quien remarca, entre otras cosas, la diferencia sustantiva entre el ensayo de Montaigne y de Bacon. Dice el maestro: en el ensayo se reemplaza la ordenación científica por la estética. Y, como género literario,
se acerca a la poesía, por lo que lo poético constituye el trasfondo del ensayo, aunque ésta sea poesía del intelecto. Nosotros diríamos que esa pared está conectada significativamente con el techo, abierto al cielo, con que el pensamiento se corona con los vientos frescos y siempre lábiles de la poesía. Se puede entender que la ordenación anterior, la de la voluntad de estilo, que, como lo hemos visto y como Urriago lo señala, se relaciona poderosamente con la poesía, sea importante para Urriago, por una razón que nosotros conocemos, pero que no todo el mundo necesariamente sabe, y es que Urriago es poeta. Cierra su reflexión, Hernando Urriago, con esa pared que da al patio, y al dar al patio da al afuera, al mundo, para que inicie un nuevo recorrido en manos del lector. En efecto, es por efecto del orden interpretativo que el ensayo puede buscar otras rutas en la mente y en la sensibilidad de otros. Sí, como dice Liliana Weinberg, citado por Urriago, la obra no deberá ser entendida solo como la representación del mundo, sino también como la interpretación de ese mundo, y aún como constitución de un nuevo mundo interpretado. Este nuevo mundo interpretado no ocurre solo en los terrenos del autor, sino también en los del lector, concluimos nosotros. Peirce nos dice que en la relación entre el objeto y el signo y el representante media el interpretante, constituyéndose en un elemento clave y dinámico al punto que tiene el poder de convertirse en un nuevo signo, el que a su vez opera modificando el pensamiento. Bajo esta consideración, el efecto mental o nuevo pensamiento que se genera en el lector es que le permite desencadenar no solamente un nuevo conocimiento en el lector, sino también un goce derivado de su belleza formal y del contenido. Es pues, en el orden interpretativo, la cuarta pared a la que Urriago ha pasado revisión, que se producen esas transformaciones tanto cognitivas como axiológicas y lúdicas. Para terminar, debo conectar este proceso de semiosis progresiva, infinita la llama Peirce, con esto que Urriago concluye. Quedémonos con esta intuición. Un ensayo es una idea generada luego de la lectura del mundo y comunicada poéticamente. Termina la frase de Urriago. Para, a su vez, ser reinterpretada, porque, de nuevo Urriago, el ensayo dista de ser una interpretación solipsista del mundo. Si al obispo Josh Berkeley le cae el guante, que se lo chante. Una pequeña comprobación de esta afirmación con que Urriago termina su reflexión es este modesto ensayo que interpreta a otro ensayo, el de Urriago, que interpreta a otro ensayo, el de Montaigne, que, y podríamos seguir hasta el infinito porque la casa del pensamiento lo es. Pero hemos terminado. Muchas gracias, profesor Humberto. Muchas gracias, Humberto. Gracias. Si el público... Bueno, primero, el profesor Hernando Urriago, si quisiera hacer algún comentario sobre las lecturas que han hecho los homólogos. Con mucho gusto, profesor Tovar, y con mucho gusto también a Jairo, al profesor Jairo y al profesor Humberto, colegas, amigos. La verdad me parece interesante ver cómo dentro de la posibilidad que plantea el profesor Benavides de observar el ensayo visual, nosotros en el proyecto ensayo vinculamos una actividad que tiene que ver con la éfrasis, ¿no? Con el hecho de poder entrar a expresar con palabras, a partir de imágenes y fotografías, algo de la subjetividad que interactúa con un artefacto pictórico o fotográfico y de suerte pues trasladar una interpretación al texto. Eso lo llamamos el ensayo punctum, partiendo de la noción de Barthes en la cámara lúcida alrededor del punctum como eso que entre la subjetividad y la fotografía ocurre, ¿no? Y es ese destello, ese punzamiento, esas imágenes que a nosotros nos llaman mucho más la atención que otras
porque nos hablan de algo que está en nosotros o que incluso uno puede también estar intuyendo o escuchando desde esa posibilidad subjetiva. Y bueno, también, digamos, en el caso de lo que plantea el profesor Carrín, ver cómo efectivamente lo que Montaigne viene haciendo de la mano de su tradición es una suerte de palimpsesto en el cual nosotros vamos escribiendo a veces pie de páginas, a veces otros ensayos paralelos al de Montaigne. Y esto con decir también que dentro de las polémicas contemporáneas está el hecho de que pues Montaigne no se puede considerar el inventor del género porque hay una tradición detrás, y es lo que aquí queremos expresar, que puede ser, digamos, ya un lugar común de la teoría del ensayo, pero que siempre es bueno recordar porque en otros escenarios escolares se habla de que Montaigne fue el inventor per se, como una isla flotante, como una suerte de demiurgo solitario, cuando no. Detrás está, digamos, una tradición textual que los filósofos bien saben está, digamos, ligada al aforismo, digamos, al sermón laico, al discurso, a la confesión, a la carta abierta, sobre todo en Séneca y en otros autores, ¿no? Así que yo, digamos, siento mucha gratitud por la lectura que ustedes han propuesto del texto, y eso me llevaba justamente a ofrecer digamos, un acercamiento distinto, cuando no que una suerte de prolongación de lo que el texto me suscitó, ya de cara al trabajo didáctico que entre otras cosas, en el caso de una licenciatura en literatura como la que yo me muevo, pues es fundamental, ¿no? Digamos, no solo pensar teóricamente el género, sino también ver sus posibilidades didácticas y escriturales en el aula de clase, ¿no? Es eso en principio lo que quería pues también sumar. Gracias, profesor Tobar. Muchas gracias, profesor Hernando. Si dentro de los asistentes alguno tiene alguna pregunta para el profesor Hernando, bienvenidos, bienvenidas. Todo es claro y distinto según parece. Muy bien. Ok. Entonces, de esta manera, agradecemos a todos los asistentes. Un agradecimiento muy especial a los evaluadores por su cordial presentación. Y unas felicitaciones al profesor Hernando Urriago Benítez por cumplir este requisito parcial para su ascenso. Un aplauso. Muchísimas gracias, profesor Tobar. Muchísimas gracias al Comité de Credenciales. Y la verdad es que para mí este acto representa un acto de enorme trascendencia para mi vida, no solamente en la universidad, sino a lo largo de toda la trayectoria docente. Los que tenemos esa vocación sabemos cuán significativo es poder sentir siempre ese sentido de pertenencia por la universidad. A quienes me han acompañado, muchísimas gracias. Podría mencionarlos a todos, a todas, pero no lo puedo por tiempo. Solo queda decirles que Manuela ha sido fundamental en este proceso, lo mismo que el profesor Tobar, la profesora María Antonieta Gómez, nuestra representante de la Escuela de Estudios Literarios al Comité, y bueno, lo mismo que a mi directora de escuela, Mary Cruz, a mi colega